Iglesia de Éfeso. ¿Quién es Jesús? Por Óscar Rodríguez. Para entender lo que la iglesia de Éfeso recibió de parte del Señor Jesús, tenemos que entender el capítulo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 al 20. No lo estaré leyendo en este momento, pero si usted lo lee, si leemos Apocalipsis capítulo 1 del 9 al 20, vemos el contexto donde Cristo comienza a revelarse a través de todo el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, el apóstol San Juan está en la isla de Patmos, está sufriendo por causa de la palabra del Señor Jesús, y dice que él empieza a recibir, a escuchar, una voz que le dice que escriba en un libro lo que él está a punto de ver y oír, y que lo envíe a 7 iglesias, comenzando en primer lugar con la iglesia de Éfeso. Y él empieza a describir a la persona que se le presentó, que se le reveló al apóstol San Juan. Entonces el capítulo 1 comienza a describir cómo él empezó a tener la revelación del libro de Apocalipsis y que lo está escribiendo para mandarlo a 7 iglesias. Esto es muy importante porque tenemos que entender, tener en mente el contexto del libro de Apocalipsis para poder dar una interpretación correcta. Así que le animo en el nombre del Señor que lea Apocalipsis capítulo 1 del versículo 9 al 20. Yo di una pequeña descripción, pero si usted lo lee, verá la visión que tuvo el apóstol San Juan cuando se le presenta el Señor Jesús. Y ya en el capítulo 2, que ahorita vamos a entrar, Jesús empieza a revelarse más a las 7 iglesias. Así que esto sirva como un pequeño contexto para entender el resto de este video. Dios les bendiga. La primera iglesia a que el apóstol San Juan escribe es a la iglesia de Éfeso. Y esto es lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. Aunque solo estemos leyendo una pequeña parte de lo que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, empezando con Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Apocalipsis 2:1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El Señor Jesús comienza a hablar y él dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, la primera ciudad y la primera carta, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Él comienza a describir quién él es y qué es lo que él hace. Así que desde aquí vamos a responder a esa pregunta que hicimos al principio del video. Es: iglesia de Éfeso, ¿quién es Jesús? ¿Qué simbolizan las 7 estrellas? En Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. La respuesta está en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué simbolizan las 7 estrellas? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Una relación de protección. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y mire lo que Jesús dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Me quiero enfocar en esta frase: el que tiene las 7 estrellas en su diestra.
Si leemos Apocalipsis capítulo 1, el apóstol San Juan describe al Señor Jesús como el que tiene 7 estrellas en su mano derecha. Eso es lo que significa diestra, en su mano derecha. Y las 7 estrellas pues representan los ángeles de cada iglesia. Lo interesante aquí es que Jesús tiene el poder de proteger a su iglesia. Dice que están en su mano derecha. Cada iglesia en el mundo es sostenida, lo que implica que Él es todopoderoso. Cuando Jesús dice que Él tiene las 7 iglesias en su mano derecha, en su diestra, esto representa una autoridad sobre ellas, pero también una protección sobre ellas. Y es Él el que sostiene estas 7 iglesias. Entonces aquí la iglesia de Éfeso está aprendiendo del mismo Señor Jesús, que Jesús las tiene, tanto la iglesia de Éfeso como las otras iglesias, Jesús las tiene en su mano derecha, que es una relación de protección. Y un segundo punto que quiero dar es que cada iglesia pentecostal debe tener una doctrina fundamental en la cual mantenerse unida como Cristo quiere que sea. Así Jesús tenía las 7 iglesias en su mano derecha, o sea, las tenía unidas, las está sosteniendo, las está protegiendo, las tiene bajo su autoridad. Porque si leemos a través del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, su diestra o su mano derecha significa poder y autoridad. Y así cada iglesia pentecostal debe tener una doctrina fundamental en la cual mantenerse unida como Jesús, como Cristo quiere que seamos. El evangelio completo debe estar en nuestras doctrinas centrales para permanecer unidos. Sea Iglesia de Dios, Movimiento Pentecostal Internacional, sea las Asambleas de Dios, sea la Iglesia de Dios, sea el Movimiento Misionero Mundial, cualquier denominación pentecostal debería tener como centro doctrinas como el Evangelio completo, que es que Jesús es el Salvador, Jesús es el santificador, Jesús es quien bautiza con Espíritu Santo, Jesús es el sanador y Jesús, número 5, es el Rey que viene. Así como Cristo tiene a las 7 iglesias sostenidas, unánimes, en sus manos, en su mano, derecha, y que es una relación de protección, así cada iglesia pentecostal deberíamos ser unidos, así como el Señor Jesús lo quiere, y tener doctrinas esenciales para que estemos juntos, así como el Señor Jesús le reveló a la iglesia de Éfeso que deberían de ser como iglesia en las manos del Señor Jesús. ¿Qué simbolizan los 7 candeleros de oro? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, en medio de los 7 candeleros de oro. La respuesta está en Apocalipsis 1:20, donde el Señor Jesús explica el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué simbolizan los 7 candeleros de oro? Los 7 candeleros de oro simbolizan las 7 iglesias. Una relación de inspección. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Nos enfocamos primero en la frase el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahora me quiero enfocar, que nos enfoquemos
en la frase el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí está el Señor Jesús hablando a la iglesia de Éfeso. Y primero les dice que tiene las 7 iglesias, las 7 estrellas, perdón, en su diestra. Y ahora les dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. En Apocalipsis capítulo 1 vemos que los 7 candeleros de oro representa las 7 iglesias. Las 7 estrellas representan los 7 ángeles de cada iglesia y los 7 candeleros de oro representan cada iglesia. Eso está en Apocalipsis capítulo 1. Pero en el capítulo 2, el Señor Jesús le habla el apóstol San Juan y él escribe la primera carta a la iglesia de Éfeso y nos vamos a enfocar en esta frase. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, el que anda en medio de las 7 iglesias. Número 1. Jesús siempre está presente en la iglesia. Porque siempre está presente en todas las iglesias implica que es omnipresente. Jesús estaba en medio de estas 7 iglesias, de estos 7 candeleros de oro, lo cual implica que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar, lo cual implica que Él está presente en lo que sucede en la iglesia. Número 2. En todos nuestros servicios pentecostales debemos esperar la manifestación de Jesús. Jesús les está revelando a la iglesia de Éfeso que Él está presente en las iglesias, porque dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea que como pentecostales tenemos que seguir creyendo y sabiendo a través de la palabra de Dios, porque es confirmado, que Jesús está presente en la iglesia. Por lo cual hay que adorarlo, hay que esperar la manifestación de Jesús, porque Él es el que está presente en las iglesias. Es una relación de inspección, una relación donde Él está viendo nuestro carácter, nuestros gestos, nuestra forma de ser delante de su presencia en las iglesias. Hay personas que no quieren ir a las iglesias, pero aquí en el libro de Apocalipsis nos muestra claramente que Jesús está presente en las iglesias. Entonces, si Jesús revela que Él está presente en las iglesias, tenemos que ir con esa misma mentalidad, reconociendo que cuando vamos a la iglesia, Jesús está presente y Él quiere manifestar su gloria. Encontramos en Hechos capítulo 2 y versículo 22, versículo 32 y 33, que dice así: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En Hechos capítulo 2, aquí Pedro, el apóstol, está predicando en el día de Pentecostés. Esta es una predicación pentecostal. Está predicando a la multitud que se reunió cuando vieron a los 120, cuando escucharon a los 120 hablando en lenguas. Y en esta predicación él les habla de Jesús. Dice que varón aprobado de Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él.
Aquí el apóstol Pedro les dice a los reunidos que Jesús estaba en medio del pueblo y que habían prodigios, maravillas, señales. Y ahora él subió a los cielos y derramó al Espíritu Santo, por lo cual ellos hablaban en lenguas. Entonces, como pentecostales, tenemos que reconocer que cuando Cristo está presente, hay maravillas, hay prodigios, hay señales. Porque en Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, que Él está en medio, Él está presente, Él está en una relación de inspección, Él está viendo nuestro carácter en las iglesias. Como pentecostales, que no se nos olvide que Cristo está presente en la iglesia y hay que adorarlo y hay que servirle porque donde Él está en medio hay maravillas, prodigios y señales. Como hemos visto en el capítulo 1 de Apocalipsis, el apóstol San Juan empieza a narrar cómo el Señor Jesús se le reveló y cómo él tuvo la revelación del libro de Apocalipsis cuando el Señor Jesús le mandó que escribiera un libro y que lo enviara a 7 iglesias. Y la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 1 del capítulo 2 se ve claramente que es Jesús que le habla y dice dos cosas importantes, que Él tiene las 7 iglesias, o sea, Él las sostiene, Él las protege en su mano, en su derecha. Dice, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio de las iglesias, o sea, su omnipresencia, gloria al Señor. Pero también vemos en el mismo Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7, Apocalipsis 2:7, en su Biblia ahí dice así, el que tiene oído, es el Señor Jesús diciéndole a la iglesia de Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué interesante está esto. Dice el Señor Jesús diciéndole a la iglesia de Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Jesús le está mandando a la iglesia de Éfeso que consulte con el Espíritu Santo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué interesante. Aunque va dirigido a esta carta a la iglesia de Éfeso, el mandato de Jesús es que el que tenga oído, no solamente las personas de Éfeso, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una revelación del Señor Jesús dada por el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús nos revela cómo entendemos, gloria al Señor, esta verdad. Y la entendemos solamente a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esto es muy importante. Como pentecostales necesitamos vivir en la presencia del Espíritu Santo. Cuando leamos la palabra de Dios, oremos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. El Espíritu Santo de Dios sigue hablando y como pentecostales tenemos que enfatizar, gloria al Señor, que Jesús nos manda que para entender el mensaje a la iglesia de Éfeso hay que oír lo que dice el Espíritu, porque no solamente es a Éfeso, es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y da una promesa, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero volver a enfatizar, gloria al Señor, en el capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor Jesús se le revela al apóstol San Juan y ya en el capítulo 2 empieza la primera carta a la iglesia de Éfeso. Y Jesús revela que Él tiene a las iglesias en su mano derecha, en su diestra, y también revela que Él está en medio de las iglesias. Gloria al Señor. Y ahora le dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, ¿quieren entender? Oigan lo que el Espíritu dice
a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, oremos para que hayan visiones, para que hayan sueños, para que haya una revelación más en el Espíritu que confirme lo que el Espíritu quiere decir a nuestras iglesias pentecostales y a todas las iglesias que quieran oír lo que el Espíritu dice a través de este mensaje. Iglesia de Éfeso, ¿quién es Jesús? Iglesia de Éfeso, ¿quién es Jesús? El Señor Jesús le manda al apóstol Juan que escriba en un libro y que lo envíe a 7 iglesias. Y a la primera iglesia, la carta que le envía el Señor Jesús por parte del apóstol San Juan es a la iglesia de Éfeso. Gloria al Señor. Y ahí él revela, el Señor Jesús, quién él es. Dice que él tiene 7 estrellas en su diestra. Si yo le pregunto, si yo fuera al tiempo de los apóstoles y voy a la iglesia de Éfeso y le pregunto a la iglesia de Éfeso, ¿quién es Jesús? La iglesia de Éfeso me va a decir, Jesús es el que tiene a las 7 iglesias, es el que sostiene a las iglesias, es el que protege a las iglesias, es el Todopoderoso. Y la iglesia de Éfeso me va a decir, Jesús es el que está en medio de los candeleros de oro. Jesús es el que está en medio de las iglesias. En otras palabras, la iglesia de Éfeso, gloria al Señor, me va a decir a mí, si yo le pregunto a ellos, ellos van a decir, Jesús está presente en la iglesia. Y también me va a decir la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús nos mandó que escucháramos con los oídos del Espíritu, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que si yo fuera al tiempo de los apóstoles y fuera a la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Éfeso me van a decir, bienvenido hermano Oscar, gloria al Señor. Y me van a enseñar, gloria al Señor, que Jesús es el que sostiene las iglesias y también el que está en medio de las iglesias. Pero para entender esto, necesito oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta sería la respuesta de la iglesia de Éfeso de quién es Jesús. Por favor, compartan este video para que sea de bendición a otros y denle me gusta a este video y por favor suscríbase a mi canal. Dios les continúe bendiciendo.